Pues buenos días tengan todos ustedes y vamos ahora a comentar algo tan importante como lo es la Cena del Señor, que tiene muchos aspectos y cada vez que estudiamos alguno de ellos es muy enriquecedora. Hoy vamos a platicar de esto, pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos guíe a través de una oración. Pues Padre amado, agradecemos esta mañana hermosa, esta salud que tú nos das, esta vida para poderla vivir para ti y para poder aprender de ti. Señor, agradecemos este tiempo que también nos permites edificarnos en tu bendita palabra y que tú nos invitas a prepararnos constantemente y recordarte en cada Santa Cena lo que tú hiciste por nosotros. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana y que apresures los pies de los que faltan por llegar. Y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sin antes comentarles que estuvo excelente el día de ayer, el compañerismo que pudimos tener. Muchas gracias a todos los que pudieron participar. Ahí subimos algunas fotos, algunas escenas donde pudimos ver algunos juegos. Y es un tiempo en donde pudimos comprobar la mano de Dios y sus cuidados, ¿verdad? Después de haber tenido un día anterior donde había llovido toda la mañana, yo estoy seguro que las oraciones de todos los que pudimos orar para que Dios guardara este momento, pues Dios las tomó en consideración y nos guardó con un tiempo agradable, así como ahorita, nubladito, no hacía mucho calor. Pudimos participar de los juegos sin ningún problema y ya después comimos y sale el sol. Y bueno, pues fue un día precioso, un día excelente, así es que gracias por su participación. Y hoy vamos a platicar de esto que está en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Vamos a dar lectura a los versículos 24 al 26. No sé si te pudiera molestar, Yorgos, ahí está mi Biblia en el costado, en el cierre del costado. No, de ahí fuera, ajá. Se me olvidó traer. Muchas gracias. Disculpe. Entonces, vamos a ver aquí en Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer de los versículos 24 al 26. Podemos leer desde el 23 que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, aquí Pablo comienza diciéndonos algo muy significativo. Él dice, porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y él de quién lo recibió? De hecho, hay mucha evidencia al respecto de que Primera de Corintios fue escrito antes que incluso los mismos evangelios. Si uno pudiera decir es que él dice que lo recibió de parte del Señor porque lo leyó en alguno de los evangelios, pues esto es incorrecto, porque él primero escribió Primera de Corintios y luego se escribieron los evangelios. Recordemos que la forma en que tenemos nosotros acomodados los libros en el Nuevo Testamento no es la forma cronológica en que fueron escritos. De hecho, hemos comentado de lo que pasó con, no recuerdo si es Tito o Timoteo, que al mencionar una carta anterior, se cree que hubo una carta perdida de Pablo, siendo que están invertidos en el orden cronológico porque se pusieron después de Hechos de los Apóstoles los diferentes escritos de Pablo, de los más extensos a los menos extensos. O sea, no precisa que haya un orden cronológico. Pero aquí Pablo ya había recibido de parte del Señor la revelación directamente de él, de lo que era la institución de la Cena del Señor. Los apóstoles también lo sabían, los apóstoles lo recibieron y lo convivieron con el Señor, a él el Señor se lo reveló. Y esto que él reveló tenía suma importancia para recordar.
Ahora, ¿por qué recordar? ¿Qué es lo que Dios quiere que recordemos y por qué quiere que lo recordemos? Nosotros vemos que hay variadas formas de celebrar esta cena, este culto de la Cena del Señor. Hay varias, hay variedad de fechas en que se celebran o de frecuencia con que se celebra. Hay lugares donde la celebran cada semana, otros cada mes, otros cada 3 meses, otros 2 veces al año. En este año lo vamos a celebrar 2 veces, otros cada año. Y algunos pues esgrimiendo sus diferentes razones. De hecho, la cena se instituyó en la Pascua, en la última Pascua del Señor, que hacía referencia a la Pascua cuando ellos salieron de Israel. Y hay un paralelo entre esa Pascua y la que celebró el Señor, que era la definitiva, que era el cumplimiento total de ese sacrificio. Vemos que eso lo celebraban cada año, y entonces algunos argumentando esto, que la Pascua se celebraba cada año, pues nosotros también vamos a celebrar cada año la Cena del Señor. Pues no hay nada así completamente establecido, algún mandamiento de cada cuándo hacerlo. Lo que sí es importante es el que cada vez que lo celebramos, entender la seriedad y entender también la santidad que representa o que envuelve esta Cena del Señor. De hecho, recordemos que esto fue escrito en un contexto en donde se habían caído en abusos de la Cena del Señor. La parte de la Cena del Señor era el ágape o el compañerismo que se tenía. Y algunos empezaban comiendo, otros embriagándose y avergonzando a los demás que quizá no habían traído lo que ellos traían y cosas por el estilo, que todos estos abusos generaron en Pablo un regaño bastante severo y que algunos de ellos, por no tomar en la debida seriedad este momento, pues hasta habían enfermado y otros hasta habían partido, o sea, habían muerto. Esto de celebrar la Cena del Señor sin entender lo que significa era muy serio. Y sigue siéndolo en la actualidad. Para Dios es algo muy serio, muy importante. ¿Qué tan importante? Pues veamos el sacrificio de la cruz, que es precisamente lo que nosotros recordamos. Lo más importante que hay en toda la existencia. Todo ser humano lo que más necesita es venir a los pies de Cristo y entender lo que Cristo hizo en la cruz. Es lo más importante. Esa es la seriedad. Y por eso es que Pablo los reprende en el contexto de lo que donde está la Cena del Señor. Y después nos da la explicación de lo que esta significa. Ahora, en esta Cena del Señor siempre se recuerda el cuerpo y la sangre de Cristo a través del pan y la copa. Esta es una similitud que el Señor constantemente hizo o que se menciona en la Escritura de lo que era su sangre. Cuando él comenta ahí en el capítulo 6 de Juan que el que no comiere mi pan y bebiere mi sangre no puede tener vida eterna, etcétera, etcétera, vemos que no estaba hablando de algo físico. Hay personas que piensan que había una transubstanciación, es decir, que se mete la sangre de Cristo en la copa, que se mete el cuerpo en el pan y así estamos comiendo de una manera casi literal el cuerpo y la sangre de Jesús, sin entender precisamente lo que dice en Juan 6:63. Ahí dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Entonces se estaba refiriendo a este efecto de venir a Él es comer de Él, creer en Él es beber de Él, tener comunión con Él, eso es lo que Él quería. Y la comunión es tan íntima que podríamos decir más íntima que la comunión que tenemos entre esposos. El esposo y la esposa se casan, se unen en una sola carne, pero Cristo entra a morar en la persona de su Espíritu dentro de nosotros y permanentemente ahí está. Es la comunión más íntima que se puede experimentar en toda la existencia. Por eso era tan importante entender todo este significado, todo este simbolismo,
y todo lo que representaba para tener una clara conciencia de lo que es la seriedad de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Ahora, tampoco debemos caer en el otro extremo en que mucha gente puede decir, no, esto es tan delicado y tan fuerte que mejor no le entro, ¿verdad? Mejor no tomo de la Cena del Señor. No sea que el Señor me vaya a matar ahorita porque pues me enojé con la esposa o me enojé con el perro, etc. No es llegar a esos extremos, pero sí entender la seriedad de este evento. Ahora, vamos a ver cómo hay algunos aspectos que se nos mencionan para recordar en este pasaje. Y uno de ellos es que la Santa Cena nos recuerda la redención. Y la redención es el evento más importante que vino a realizar Cristo en favor del hombre aquí en la tierra. Esa fue la razón por la que dejó su gloria allá en el cielo. Ahora, recordemos que Él es Dios. ¿Cómo te imaginas su gloria? Cuando nos habla la Biblia acerca de la gloria de la majestad de este Salomón, que eso nos mencionan que tenían gradas y en cada grada había 2 leones a los extremos de oro y un trono con 2 leones también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y te imaginas un trono sumamente excelso, de oro, todo de oro. ¿Te imaginas cuánta cantidad de oro habría ahí? ¿Y sabes lo que eso significa en la gloria? El piso. El piso en la gloria es de oro. ¿Se recuerdan de esos angelitos que se reían de aquel hombre que se había traído unos lingotes de oro? Se trajo tabiques para el piso, ¿verdad? Sí, esto es lo que hay en el cielo. Imagínate la gloria del trono de Dios. Y Él lo dejó. Dejó su gloria, dejó su trono para hacerse hombre y poder pagar lo que era necesario para que el hombre fuera redimido. Es un evento, la Santa Cena, que nos recuerda la redención. Vamos a leer los versículos 24 y 25 nuevamente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando se llevó a cabo la primera Pascua, recordamos que fue un evento en donde Dios iba a destruir, a matar a todo primogénito de Egipto, desde los seres humanos hasta los animales. Todo esa matanza causó un grito espectacular en todos los que iban viendo a sus muertos. Pero le dijo al pueblo de Israel que ellos hicieran un sacrificio. Esa iba a ser la Pascua. Tenían que matar a un cordero y tenían que untar con sangre el dintel y los postes, y que sobre aquella casa que hubiera esta señal pasaría el destructor por alto y no destruiría a ninguno de los primogénitos en esa casa. Qué importante el creerle a Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Tan importante que el mismo Samuel le dijo a Saúl cuando obedeció a medias la orden que le había encomendado y perdonó a los animales, que era más importante que los sacrificios, porque él le argumentó que eran para los sacrificios del Señor. No, más importante que esto es obedecer a la palabra de Dios. El obedecer a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Cualquier cosa que tú hagas, mejor es obedecer que lo que tú trates de hacer como sacrificio. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Significa no obedecer a la palabra de Dios. Y ellos tenían que obedecerla. Y entonces hicieron eso, y de ellos ninguno murió. Y luego tenían que llevarse pan sin levadura, que eran una especie de galleta salada grande, para poder que les durara mucho para el camino que iban a emprender del Éxodo. Y entonces ellos así salieron y año con año celebrarían esta Pascua, recordando esa liberación de Egipto. Nosotros también recordamos esta liberación que Dios nos dio del pecado.
nosotros también, a través de la sangre de Cristo y de su cuerpo y de su sangre, hemos sido redimidos. Y muchas veces se han escrito himnos importantes que se han cantado a lo largo de la historia de la cristiandad, como tu carne, tu cena, oh Dios, o pan tú eres, oh Señor. Himnos como este tipo que se han cantado y que hablan acerca de lo que significa este sacrificio, esta celebración de la Cena del Señor, porque nos llena de emoción y de júbilo poder recordar lo que Dios hizo, nos liberó. ¿Y de qué nos liberó? Redimir es comprar a alguien que se había vendido como esclavo. Nosotros estábamos en esa esclavitud en la vida de pecado. Nosotros queríamos hacer el bien, pero no podíamos, y siempre terminábamos haciendo lo malo. Y cada vez íbamos de mal en peor, cometiendo mayores pecados. Y así sucede. Una persona que dice que nada más tiene un pecado y cree que eso está bajo control, no es cierto. Siempre vienen más pecados en consecuencia. Siempre que uno no confiese el pecado, el diablo se aprovecha para meter más y más y más y hundirlo más en pecado. Recordemos lo que pasó con David. Por no confesar su pecado, por no enfrentar su falta, se complicó más, porque después de haber tomado a una mujer casada, trató de engañar al hombre para que se acostara con ella y pensara él que este bebé era de él. Más pecado. Como no mordió en el suelo, entonces decidió matarlo. Más pecado. Y se enredó más y más y más. Así es el pecado. Entonces nunca podríamos decir, solamente tengo un pecado. Éramos esclavos del pecado. Y no podíamos salirnos de él. Aunque en algunos casos queríamos, pero no podíamos. Porque el pecado atrapa. Tiene ciertos aspectos que atrapan, diríamos como adicciones, como adrenalina que se produce y que atrapa. El único que nos pudo liberar de esto fue Cristo con su sangre. Nos redimió, nos liberó, nos compró, nos separó, nos dio la capacidad para ahora ya no ser lo que nuestra carne quiere, sino lo que es la voluntad de Dios y experimentar su libertad, experimentar su vida. Porque todo lo que vivíamos en esclavitud era destrucción y muerte. Siempre ha sido así el pecado. En Él, al liberarnos de esa esclavitud, produjo en nosotros vida. Nosotros habíamos quedado esclavizados por el pecado y Cristo murió para darnos liberación, redención, para comprarnos. Ya no le pertenecemos al pecado, ahora le pertenecemos a Él. Tener esto en mente es muy importante. Cada vez que tú meditas en esto a través de la palabra de Dios, cada vez que lees la Biblia, vez tras vez Dios nos enfrenta a lo que es el pecado, a lo que es nuestra naturaleza, a lo que es nuestra necesidad de la dependencia de Dios y comunión con Dios. Entonces tú recuerdas y das gracias a Dios de donde fuiste rescatado. Ahora, ¿de dónde fuimos rescatados? Más que pensar de cuántos pecados cometí o de qué tan profundo viví en el pecado, tenía un amigo que en una ocasión tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio, junto con otro amigo que era misionero, hijo de misionero también y misionero, a una persona. Entonces él había sido rescatado de las drogas. Y siempre la gente decía, mira qué testimonio tan poderoso, porque fue rescatado de las drogas. Cada testimonio es poderoso. Y el otro que escuchó el testimonio del hijo del pastor, quedó impresionado por el testimonio del hijo del pastor, porque él se creía también completamente justo. Y esto fue lo que lo movió a meditar en su vida y tomó la decisión por Cristo. Cada testimonio es importante, pero no nos referimos a qué tan profundo vivimos en el pecado, sino meditar de dónde nos rescató. De la eternidad en el infierno. De eso nos rescató. Al haber dado su vida por nosotros, fuimos librados de esa eternidad en el infierno. En el infierno que dice la Escritura, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto lo dice ahí al final en Apocalipsis, en el capítulo 20. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lugar no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero no hay otro lugar a donde irán eternamente las almas, a menos que se conviertan a Cristo.
Ahora, ninguna persona podría decir qué cruel ha sido Dios o qué cruel es Dios que mande a alguna persona en el infierno, al infierno. En una ocasión se dio por ahí un audio que lo podías escuchar. Ahorita ya es más común poderlo escuchar en cualquier lado, en cualquier sitio, pero era un poco, diríamos, conspiranoico, meterte a escuchar lo que ahí se oía. Y una vez una creyente me dijo, ay, no, yo no puedo aguantar la curiosidad, yo voy a escucharlo. Y le digo, pues tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Pero no lo voy a escuchar solo, yo lo voy a escuchar con mi esposo y con alguien a la par porque debe ser algo muy fuerte. Bueno, pues un jovencito que lo escuchó le dijo a su papá, papá, puede ser alguien tan pero tan malo como para merecer ir a ese lugar. Esta persona, yo lo escuché y a mí se me hizo cualquier cosa menos el infierno, ¿no? Pero muchos, ya cuando estás sugestionado, en mi opinión, ¿verdad? Ya cuando estás sugestionado y escuchas ruidos, ya tú piensas que esos ruidos son alaridos y cosas por el estilo. Porque, pues para mí, para llegar al infierno, pues está en el centro de la tierra, pues ¿cómo le haces, no? Pero, ¿qué instrumento puede aguantar esa cantidad de calor? Sin embargo, yo lo que sí pienso es que no es que alguien haya hecho algo tan malo para merecer el infierno, sino que nadie o esas personas no quisieron aceptar lo que Dios había hecho para que no fueran al infierno. En realidad, eso es lo que manda al infierno a las personas, el rechazo del sacrificio de Jesús, el rechazo del sacrificio del Hijo, de Dios mismo. Y mira lo que fue. Cada vez que nosotros celebramos la cena, celebramos el cuerpo y la sangre de Jesús en ese sacrificio. Y meditar en ese sacrificio es quién estuvo ahí, el perfecto, el completamente santo, el que no merecía ningún dolor. Y todo lo padeció por mí. Meditar en esto es bien importante. Esto es la redención. Y tenemos que recordar su sufrimiento comprando Él nuestro perdón. ¿Hasta dónde sufrió? Es indescriptible. De hecho, en la Escritura no se describe al detalle lo que ahí padeció. Más bien, todo esto lo hemos visto a través de películas que hacen su esfuerzo por hacer lo mejor que se puede. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, siempre se quedan cortos. Ahí tenemos en Isaías capítulo 50, el versículo, creo que es el 14, que dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es el 52, 14 me parece. Pero dice cómo se asombraron de ti muchos, en el sentido de el asombro que causó el ver tal desfiguración. Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Significa que no parecía ningún ser humano la forma tan desfigurada como quedó del rostro. Y todo eso por tu pecado y el mío. ¿Él lo merecía? ¿Se estaba llevando lo que merecieron sus hechos? Los mismos que estaban siendo clavados junto a él. Uno de ellos reprendió al otro diciéndole, nosotros estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos. Pero por haber dicho que es el Hijo de Dios y haber mostrado con sus hechos que era el Hijo de Dios, ¿lo están clavando? ¿Eso merecen sus hechos? Él merecería la gloria. ¿Por qué lo hizo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es lo que un corazón humilde, que ya no está reinando el orgullo en él, que ha rendido su voluntad al Señor, puede decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque yo reconozco, Señor, que yo era el que merecía eso, no tú. El miserable era yo. Yo tenía que haber pagado ahí. Y tú lo hiciste por mí. Tienes que ser Dios. Porque en todo Él
es perfecto. Así como hemos visto que su amor es infinito y perfecto, su perdón también es infinito y perfecto. Y su sufrimiento también fue infinito y perfecto. No deseó el mal a nadie. Ahí, clavado en la cruz, sufriendo, comprando nuestro perdón ante los ojos de Dios. Quedamos perdonados completamente cuando nos convertimos a Cristo. Ya no le debemos nada a Dios cuando nos convertimos a Cristo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por los méritos de Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Y el precio que costó esto. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Era degollado, sacaba toda su sangre. A Cristo, con todo lo que le hicieron, era necesario para que sacara toda su sangre. Han habido historiadores que han investigado la clase de clavos que le pusieron para traspasar sus manos y sus pies, y se ve una mano que el clavo corre desde aquí hasta acá, del tamaño, casi una cuarta, del tamaño. Sacan cómo eran los látigos con los que laceraron al Señor Jesús en sus espaldas y hacían verdaderas rajadas de piel que eran de hueso afilado o de hierro, las puntas, y con eso latigaban. Muchas personas morían tan solo en ese proceso. Pero Jesús nadie le podía quitar la vida. Él estaba pagando lo que merecían nuestros pecados para derramar hasta la última gota de su sangre y no podían quitarle la vida. Aunque muchos dicen aguantó poco porque pues Pilato se asombró de que ya estuviera muerto cuando fueron a pedir su cuerpo. No, aguantó demasiado. Y hasta que finalmente dijo, consumado es. Padeciendo momento tras momento la agonía, un sufrimiento inmenso, infinito. Lo que produce ese desangramiento, la sed que produce ese desangramiento, todo ese padecimiento. Ahora imagínate, bien, valen las palabras que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no merezco esto, ¿por qué me has desamparado? Yo solo he hecho lo bueno, yo soy perfecto como tú. Estuve en tu gloria. Podía haber dicho muchas cosas y aguantando porque era la voluntad del Padre para lograr nuestro perdón. Entonces podríamos decirle, ¿Dios puede ser tan cruel como para que mande a alguien al infierno? Más bien deberíamos decir, ¿podría ser alguien tan insensible para rechazar el sacrificio de Cristo y escoger irse al infierno antes que aceptar ese sacrificio? Porque ese sacrificio trae la condición de que le reina mi voluntad. Y yo quiero seguir siendo el dueño de mi voluntad. Entonces se van a ir al infierno porque quieren irse al infierno. Porque Él vino para redimirnos. Este es el primer punto que tenemos que entender. La Santa Cena, la Cena del Señor, nos recuerda la redención, pero también nos recuerda la resurrección. Vamos a leer el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que Él murió, Él resucitó y prometió que iba a regresar. Si Él no hubiera resucitado, pues no podría haber prometido que iba a regresar. Pero tan resucitó, tan estuvo vivo, que se le manifestó a las personas de variadas formas. Pero la Santa Cena también nos recuerda
la resurrección. Porque la resurrección es una prueba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que él iba a resucitar al 3er día. Él lo sabía. Siempre lo supo. Siempre estuvo en control de todas las cosas porque Él es Dios. Y el ser Dios significa que Él conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Eso nada más Dios. Esas son parte de sus prerrogativas. Solo Él lo conoce. Y entonces cuando Él resucita, ¿quién iba a creer esto? Estaban los apóstoles y llegan unas mujeres diciendo que habían visto al Señor y no le creían. Es que nosotros, porque ya leímos la Biblia y la hemos escuchado quizá en muchos de los casos desde muy pequeños, estamos acostumbrados al tema, ya lo hemos oído en repetidas ocasiones, pero ellos no lo habían escuchado nunca. Que alguien así como el Señor fuera a resucitar, a menos que hubiera venido otro Mesías y hubiera resucitado como el Mesías resucitó a Lázaro. O sea, no lo podían creer. Ellos fueron testigos de todo lo que había hecho, que había demostrado ser Dios, y no lo podían creer. Hasta que finalmente, pues ahí se les va apareciendo de una forma y de otra, pero el Señor obrando en su potestad. Van 2 caminando, el Señor se acerca a ellos, como que venía de camino y empiezan a platicar. Y aquellos les dicen, eres el único forastero que no sabe lo que pasó aquí. Y después de platicar llegan y lo invitan a que pase con ellos la noche. Él había hecho como que se iba a seguir de filo en el camino. Y entonces cuando parten el pan, son abiertos sus ojos y se esfumó, se desapareció. O sea, ya tenía el cuerpo glorificado, que se puede materializar y desmaterializar en el momento en que Él desea. Y luego estaban todos juntos, cerradas las puertas, y se les manifiesta ahí, se materializa en medio de ellos. Y ellos espantados porque creían que era un fantasma. Él quitó todas sus dudas. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Y comió lo que le dieron, pescado y miel. Y lo comió. Dicho sea de paso, es muy probable que allá en el cielo también haya exquisitos manjares, perfectos manjares, ¿verdad? Pero todo esto que él realizó fue la evidencia, y ya cuando sube al cielo, habían más de 500 que estaban ahí, según lo describe en 1 Corintios 15, que estaban viendo la ascensión del Señor, cuando fue ascendido al cielo y tomado por una nube, que es muy probable que sea la Shekinah, que estuvo llevando al pueblo de Israel y que los cubría para que el sol no los agobiara. Era sombra en el día, era luz en la noche para el pueblo de Israel. Bueno, todo esto que estamos comentando, todo este evento de la resurrección, Él mostró quién era. Él es Dios. Hubo alguien por ahí que no estaba de entre los 12. Y le dicen, se nos manifestó a todos. No lo dijo, pero como si hubiera dicho, ¿verdad? Todos están locos. Este es el pensamiento de mucha gente. Todos están locos. Entonces, estando Tomás ahí, se vuelve a materializar. Y entonces le dice Tomás, mira, mete tu mano en mi llaga y métela en mi costado. Y ya no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. Y lo adoró. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero con una convicción absoluta. Ahora mi vida te pertenece, eres mi Señor y eres mi Dios. Aquí estoy rendido a tu servicio. Sí, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados, y aquí nos incluye a todos nosotros. Los que sin ver creyeron.
Mucha evidencia tenemos, muchos escritos tenemos. El Textus Receptus o el texto mayoritario es la Biblia que tenemos, que fue hecha a través de estos textos del Nuevo Testamento, que son los mayoritarios porque abundan, hay abundancia de estos textos. Que tenemos la certeza de la palabra de Dios escrita, es todo el testimonio que necesitamos de que Jesús es Dios. Jesús, porque es Dios, resucitó. La muerte no podía contener al que es la vida. Y por eso era tan importante su resurrección. Él mostró su poder sobre la muerte, porque Él es la vida. Y mostró ser lo que Él es. Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y resucitó, mostrando quién era. Ahora, esa resurrección es la garantía de que Él es nuestro Salvador. Leemos en Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él es Dios porque resucitó. Es nuestro Salvador porque resucitó. La paga de nuestro pecado, que era la muerte, la pagó, pero surgió en vida. Por eso, a través de aceptar su sacrificio, tenemos vida y podemos vivir en el poder de Dios, porque ahora mora en nuestros corazones esa vida. Esa resurrección es la garantía de nuestro Salvador y es la garantía de nuestra salvación. Vamos a leer en el capítulo 15 los versículos del 14 al 20. Todo este capítulo 15 habla acerca de la resurrección. Valdría la pena que lo repasaran, que lo estudiaran, que lo recordaran. Dice del 14 al 20. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Te das cuenta? Era necesaria su resurrección para ser librados de nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no hubo salvación. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque si según dicen ellos, Cristo no resucitó. Ahora, esto está hablándolo en sarcasmo, porque él vio la resurrección de Cristo. Él vio a Cristo resucitado. Cristo resucitado lo enseñó a él. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto significa, pero en verdad, Cristo ha resucitado de los muertos. Aunque sea lo que muchos quieren creer, porque conviene a sus intereses egoístas de seguir haciendo de su vida lo que les viene en gana, quieren creer esa fantasía, pero esta es la verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado. En una ocasión escuché a una conferencista acerca de esto del coronavirus, que dice que cuando ella estaba pequeña, su papá le contaba una historia, no historia, sino una anécdota, ¿no? Y le decía el papá, había un niño que una vez le dijo su papá, le hablaba a su papá y le explicaba cómo eran algunos animales. Y él, contento de escuchar lo de los animales, le pedía al papá que le contara vidas de diferentes animales. Cuando llegó a la jirafa, le dice que la jirafa tenía un cuello muy largo, y que tenía diferentes colores en el cuello, y le dice, papá, pero yo no creo que exista un animal con un cuello tan largo. Pero sí existe, hijo.
No, papá, se me hace imposible que exista un cuello tan largo. Pero sí existe. Pero papá, yo te creo los otros animales, pero me cuesta trabajo creerlo. Bueno, hijo, mañana te tengo una sorpresa. Y el papá se lo llevó, vio los diferentes animales en el zoológico y lo lleva donde se encuentra la jirafa con ese cuello largo, largo. Y entonces ya cuando regresan a casa, le dice, hijo, ¿te gustó esa experiencia de haber visto que sí existen las jirafas con ese cuello tan largo? Sí, papá, pero yo no lo creo. A pesar de que lo viste, ¿no lo crees? Así hay muchos que no lo creen aún cuando lo puedan ver. Ahí tienes a Lázaro diciéndole a Abraham, Señor, si alguno fuere a ellos, a mis hermanos que están vivos, fueren de entre los muertos, se van a arrepentir. En eso no consiste la salvación. El justo vivirá por fe, por creerle a Dios. El justo vivirá por fe. Aunque se levanten de entre los muertos, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán. La salvación es por creerle a Dios. Y Pablo mismo lo vio. Juan mismo lo vio. Cuando él escribe en 1 de Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Yo lo vi, lo palpé, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué más nos puede decir para hacernos entender que Él estuvo con Jesús? Todo lo que dice, lo vi, lo palpé, lo toqué, estuve con Él, me recosté en el cuello. ¿Qué más quisiéramos escuchar? Es más, íbamos caminando en la mano y sentí su sudor. ¿Qué más quisiéramos escuchar? Para decir que Él es quien quiere que tengamos comunión, y la comunión con Dios solamente es a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué más nos puede decir para convencernos? Él resucitó, dice, continuando con este punto, el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y continúa su disertación. Él resucitó. Y al haber resucitado es la garantía de nuestro Salvador, porque es Dios, es perfecto, el sacrificio perfecto y completo que dio plena satisfacción a Dios por nuestros pecados. Es nuestro Salvador. Y en Él tenemos nuestra salvación, porque Él pudo pagar por nuestros pecados, si no, no tendríamos salvación. Y es también la garantía de que un día tendremos una resurrección similar a la suya. Continúan diciendo, vamos a leer nuevamente del 20 al 23. 1 Corintios 15, del 20 al 23, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y así continúa esta disertación. Y como nos dice en Filipenses 3, 20, 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto que lo dijo Pablo en Filipenses, esto que dice Pablo en el capítulo 11 que estamos estudiando, es el mismo Pablo que lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí en mismo 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, en un cuerpo incorruptible. Ya no tendremos relación con el pecado, ni con la descomposición, ni con el envejecimiento. ¿No te da gusto eso? Ya no va a haber envejecimiento ahí. Entonces, todo lo que Dios hizo con este evento de su muerte, de su resurrección, fue la garantía de que es nuestro Salvador, de que es nuestra salvación, de que un día tendremos un cuerpo y una resurrección similar a la de Él. Porque esta resurrección, si no la hubiera existido, no podría haber ninguna continuidad de la cena del Señor. Es más, no habría ninguna continuidad de la iglesia. La iglesia existe y ha existido a lo largo de estos alrededor de 2000 años y seguirá existiendo porque es el poder de Dios. Es el cumplimiento de lo que había dicho Gamaliel cuando apresaron a los apóstoles después de la resurrección de Cristo y les dijo, miren, cuidado, vamos a actuar con prudencia. Si esto que está pasando de esta corriente de cristianos es algo que ha sido levantado por los hombres, solito se va a desvanecer. Ya hemos visto con otros que se han levantado antes diciendo ser Cristos. Y se desvaneció. Lo mismo va a pasar con estos. Pero si esto es de Dios, cuidado que nos hallemos luchando contra Dios, ¿eh? ¿Y cuál es ese testimonio? Que hasta la fecha sigue habiendo continuidad de iglesias. Porque esto es de Dios. Porque cada vez que Dios salva a una persona, mora en el corazón de esa persona el Espíritu Santo. Cada vez que se juntan los creyentes que tienen a Cristo en su corazón, Cristo está reinando en esa iglesia, conduciendo a esa iglesia a hacer su voluntad. A que den testimonio de Jesús, a que vivan en santidad, a que atraigan a otros a los pies de Cristo con su propio testimonio y con sus labios, etcétera, etcétera. No habría continuidad de iglesia, no habría continuidad de la cena del Señor, no habría continuidad de la esperanza del cielo. Y qué terrible vivir esta vida sin ninguna esperanza. Como que aquí todo se va a acabar. Muere uno y aquí todo se acaba. Qué gloriosa esperanza nos ha dado el Señor. Con su resurrección, Él dio testimonio de que era Dios mismo. Con su ascensión dio testimonio que Él era Dios mismo. No estamos diciendo locuras. Es lo que Dios mismo vino a decirnos. Y nosotros hemos creído que con su sangre nos redimió, nos perdonó de nuestros pecados y nos hizo ahora libres para hacer su voluntad y tener un día la esperanza del cielo. Toda la eternidad a su lado. Hagamos de esta ceremonia un memorial de que confiamos en un Señor vivo y de que servimos a un Señor vivo. Y que cada vez que nosotros abrimos nuestros labios para hablarle a una persona de Cristo, les estamos dando la esperanza de vida, porque están muertos en sus delitos y pecados. Finalmente, esta cena o celebración de la Cena del Señor nos recuerda el futuro regreso de Cristo. Dice este mismo versículo 26 de 1 Corintios 11. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La celebración de la Cena del Señor es hasta que Él venga. Como iglesia la vamos a seguir celebrando hasta que Él venga.
Cada culto de la cena del Señor es profético. Se está dando la profecía de que Él va a regresar. ¿Cuándo? Solamente Él sabe. Pero va a ser cuando Él considere prudente, correcto, que es el tiempo hasta que Él venga. Siempre ha sido así. Cuando iba a ser el juicio contra Sodoma y Gomorra, se lleva el Señor a Abraham y le dice: no voy a declararle a Abraham lo que voy a hacer. Ha llegado la maldad de este lugar a su colmo. Tiene que venir el juicio. Abraham abogó por su familia, Dios sacó a su familia y vino el juicio. Destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando llegó el momento. El pueblo de Israel vagando por el desierto y finalmente hasta que llegó el colmo del cananeo, vinieron ellos en juicio de Dios a esas naciones. Cuando llegó el colmo, cuando llegó el momento. Y así, ¿cuándo regresará el Señor? Cuando se haya cumplido todo lo que Él tiene planeado, en ese momento, en su consumación, vendrá. ¿Por qué vino cuando vino y no vino ni antes ni después? Porque era el momento adecuado. Y además estaba profetizado. Y así también está profetizado que Él va a regresar. Y cada cena del Señor es una profecía. Esto debería estimularnos. Y cada vez que tomamos la cena, recordar que Él prometió regresar, esto debería estimularnos. Aquel a quien nosotros recordamos, dijo que iba a venir otra vez. Él prometió que iba a venir de nuevo. Esto debería llenarnos de expectación. Cada cena que celebramos es una cuenta regresiva en el reloj del Señor. O sea, estamos más cerca de su venida. Cada celebración de la cena del Señor. Y esta esperanza del regreso de Cristo nos ayuda a purificarnos y a estar preparados para esta cena, para esta comunión en el Señor. Él dice en 1 de Juan 3:3, dice el 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y está hablando del regreso del Señor. Me gustaría leerles desde el versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Los que hemos aceptado su salvación. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por eso es que padecemos persecución cuando empezamos a vivir en los principios cristianos. El mundo quiere vivir en el principio del pecado. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí se refiere a su regreso, seremos semejantes a Él, como lo vimos con Pedro, transformados a su semejanza, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El celebrar la cena del Señor también nos prepara para su regreso. Nos recuerda ese regreso. Él lo prometió. Y todas sus promesas se han cumplido y todas sus promesas son verdad. Y no pueden ser de otra manera porque Él es la verdad. Él nunca va a fallar en nada. Ni lo que le prometió a Israel va a quedar sin cumplimiento. De hecho, su reino milenial va a ser el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas que Él hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahí lo van a ver, ahí lo van a vivir. Y en cuanto a la eternidad que nos espera a su lado. Pero en cuanto a su regreso, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y podemos descansar en su verdad. Ahora, ¿estás dispuesto a ser edificado en Él para caminar cada día en su presencia, a la luz de Cristo, a la luz de su presencia, y preparándote cada día para su venida? El propósito de la cena también es este.
había una costumbre que se tenía entre los reyes de Inglaterra de hacer una celebración de la Santa Cena cada vez que se coronaba a un nuevo rey. Y Jorge III, el Piadoso, cuando lo coronaron, llega el momento en que el arzobispo le trae la Santa Cena y él se quita la corona, instando a su esposa, la reina, a que hiciera también lo mismo y diciéndole: es necesario que el pueblo vea que vamos a recibir la cena del Señor no como reyes, sino como creyentes. Esto es algo que Dios invita a hacer a cada creyente. No se dice algo específico, en qué momento, en qué lugar, cómo, etc. Hay personas enfermas que la pueden celebrar en su casa, pueden estar viendo algún video como estos y participando en espíritu con una iglesia. Puede hacerlo varias personas que por alguna otra razón, sea de trabajo, lo que sea, se encuentran lejos, pueden hacerlo por su cuenta solos ahí, viendo alguna de estas transmisiones. Se puede hacer en la iglesia. No hay alguna frecuencia establecida con la que se debe hacer, pero sí hacerla con la debida seriedad, en que sabemos que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así es que vamos a participar de la cena en este momento. Bien, entonces vamos a comenzar. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a dar un minuto para que cada uno confiese cualquier pecado que Dios pueda traerle a la mente y estemos en condición digna de tomar de esta cena. Entonces vamos a orar cada uno en lo particular. Padre, agradecemos que en tu bendita palabra nos dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por tu perdón, Señor. Guíanos a participar dignamente de esta cena. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan y comerlo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Te alabamos en esta mañana, amado Padre Celestial, por el hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, por todo lo que soportaste para comprar nuestro perdón, por todo ese sufrimiento que padeciste voluntariamente para darnos tu preciosa salvación. Señor, queremos pedirte que día con día nos guíes a valorarla más, a apreciarla más y a tener compasión también nosotros de los que nos rodean para poderles llevar tu mensaje a través de nuestras vidas y de nuestros labios, porque esta es la única esperanza que existe para la vida del ser humano. Gracias por permitirnos recordar ese sacrificio tuyo, esa hermosa resurrección y esa gloriosa esperanza que tú nos das de tu regreso. Te pedimos que en esta semana, cuando mucha gente está sensible a este mensaje, nos des la oportunidad de llevárselos con claridad. Y te rogamos que nos guardes en tu comunión, sea cual sea la actividad que tengamos, que nos gocemos en ti, en recordar tu precioso sacrificio. Y te pedimos que nos traigas con bien para el próximo estudio
Y todo esto para seguirnos edificando a través de tu bendita palabra. Te pedimos tu protección, Señor, ante pues estos repuntes que se esperan de contagios. Te rogamos que tú nos guardes, que guardes nuestra salud para tener la salud para seguirte sirviendo. Y te rogamos también que sigas proveyendo a las necesidades de cada uno de tus hijos. A través de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Padre. Amén.